Digamos que estás en tus 20 y estás empezando a ganar algo de dinero, pero no sabes ni cómo gestionarlo, ni cómo ahorrarlo, ni cómo hacer que no sea una preocupación. Hoy te voy a contar todos los errores que yo cometí en esta fase, ahora tengo 27 años, e intentaremos responder a la pregunta de si realmente deberías ahorrar cuando eres joven. Empezamos. Mi principal recuerdo al empezar a gestionar mi dinero es que no ahorraba. Y esto me ponía en una situación un poco como de ansiedad, porque pensaba que si me quedaba sin trabajo o si tenía algún imprevisto, mi vida financiera iba a sufrir un montón. Que bueno, de hecho, de los imprevistos hablaremos un poco luego. Pero la cuestión es que a la vez tampoco sabía para qué ahorrar. Y a la que se me acumulaba un poco de dinero en la cuenta, pensaba que bien, ahora me puedo comprar esa cosa que hace tanto tiempo que quiero. Pues esta situación cambió cuando empecé a ahorrar con un propósito muy concreto, que era construir mi cuenta SOS, es decir, una cuenta con unos pequeños ahorros que en caso de emergencia siempre podía volver a ellos. Si me quedaba sin trabajo, pues podía pagar un poco mi alquiler y la comida durante unos meses hasta que encontrase otro trabajo. O si me roban la moto, por ejemplo, que la necesito para ir a mi trabajo, pues con esa cuenta podría, como no sé, comprarme otra moto y puedo seguir yendo a mi trabajo, puedo seguir ganando dinero. Este cambio de tener un objetivo ya me ayudó mucho a que ese dinero que iba ahorrando de vez en cuando lo ponía en la cuenta de emergencia y ahora sí que tenía esa tranquilidad. Y en mi caso ahorré para tener un año de todo pagado. Si gasto 1.000 euros en el mes para vivir, pues si tenía 12.000 euros, tengo un año entero de tranquilidad. Pero bueno, en otro vídeo te cuento cómo lo hice más exactamente, así que ya te lo dejaré por aquí. A la vez que me puse este objetivo, también hubo un cambio de chip en mi cerebro que me ayudó un poco a arreglar el segundo error que tenía, que es que para mí básicamente este dinero que ahorraba era lo que me sobraba a final de mes. Yo recibía mi nómina, luego como hacía mi vida, y si al final me sobraban 300 euros, pues fantástico, este mes he ahorrado 300 euros, o no. El cambio de chip fue empezar a ahorrar a principios de mes. Y yo una vez recibía mi nómina, y digamos que, yo recibía 1.000 euros, pues yo directamente mandaba 200 a esta cuenta para ahorrar y me acomodaba mi vida a los 800 euros restantes. Este es un error muy común, pensar que bueno, lo que ahorro es lo que me sobra, pero cuando cambias este chip es mucho más fácil empezar a ahorrar. Luego, claro, tienes que ir con cuidado de tus gastos, de recortarlos a ese presupuesto más reducido que te queda. Antes te comentaba de que tenía esta ansiedad por si venían imprevistos, y si se me rompe el móvil o me quedo sin trabajo, tengo realmente un problema. Pero hay imprevistos que no son realmente tan imprevistos. Yo no sé qué día se me va a caer el móvil y me tendré que comprar otro, pero sí que sé que yo cada 2 o 3 años más o menos me cambio el móvil. Entonces, si cada 3 años yo me gasto 1.000 euros en un móvil, si cada año puedo conseguir ahorrar unos 333 euros, poco a poco ya voy teniendo ese ahorro para que el día que me tengo que gastar los 1.000 euros del iPhone no sea un drama. Este tercer error es muy común, tener imprevistos que te tienes que comprar una cosa que realmente tú ya puedes saber que en los próximos años te comprarás un nuevo móvil y un nuevo ordenador y etcétera, etcétera. Si planificas por ello puedes ganar mucha tranquilidad. Estamos hablando bastante de este tema de ahorrar, que muchas veces lo entendemos como pues tener un dinero ahí quieto en el banco para ganar esa tranquilidad. Pero una vez ya tenemos este punto donde hay el pequeño colchón y la tranquilidad, tener mucho más dinero ahí quieto como que tampoco te sirve de mucho. Yo en mis 20 y poco años todavía vivía con mis padres y necesitaba muy poco dinero para mantenerme vivo, cubrir un poco mis gastos, y el dinero que ahorraba efectivamente estaba quieto ahí en el banco y siempre pienso que es un dinero que podría haber invertido. Si te interesa la inversión tengo otros vídeos donde entro más en detalle, pero básicamente cuanto antes empieces a invertir mejor. Y ya no solo cuándo, sino también dónde inviertes. Muchas veces pensamos en invertir en una cuenta de nuestro país, pero esto nos limita bastante a la hora de maximizar esta inversión. Y es aquí donde Raisin, el patrocinador de este vídeo, nos puede ayudar mucho. Básicamente, a través de Raisin puedes contratar depósitos o cuentas de ahorro de otros países de la Unión Europea, de manera que tu abanico de posibilidades crece un montón. Por ejemplo, si yo tuviera 1.000 euros que quiero invertir durante un año, porque creo que no los necesitaré, aquí tendría opciones como invertirlos en Italia y me dan un 3,55%, en Lituania 3,50%, en Suecia tengo bastantes opciones. Yo esto no caí nunca cuando era joven y el dinero me lo gastaba en tonterías y vivía con mis padres, pero si lo hubiera invertido ya un poco antes, ya empezaría a tener este conocimiento y una primera experiencia con la inversión. Lo bueno en este caso de Raisin, por ejemplo, es que los depósitos y cuentas que abres en otros países
no tienes que comerte el marrón de abrir algo en Italia sin entender el idioma, los términos y las condiciones. Racing te gestiona esto por ti. Estos días además están ofreciendo un bono especial para nuevos clientes, así que si vas en el link en la descripción puedes encontrar todas las condiciones y si quieres empezar a invertir con Racing es una buena opción. Te hablaba de gastar dinero en tonterías, que es algo que ahora tengo bastante a raya, pero hubo una época que no. Yo tenía dinero en mi cuenta y eso se podía gastar en salir por ahí y comprarme caprichos y batidos de proteínas y mientras hubiese dinero todo iba bien. Seguramente esto te suena. Pero esto es problemático si lo que quieres es ahorrar y estas cosas que hemos dicho. Y lo que hice fue crearme como un presupuesto aparte. Yo decidí que tendría 300 euros para gastar en tonterías y estas cosas que hacemos todos, y cuando se acaban esos 300 euros, ese mes ya se ha cumplido el cupo. Pues lo que hice es, tenía mi cuenta con todo mi dinero de toda la vida, y luego me abrí otra cuenta en un banco digital de estos que son gratis y ahí puedes tener un poco de dinero, y cada mes le mandaba 300 euros, y ahí tenía pues con ese banco, con mi tarjeta, y yo iba haciendo mi vida. Si llegaba el día 20 del mes y se habían acabado los 300 euros, en esa cuenta ya no quedaba más dinero, no me lo podía gastar más. Esto me ayudaba mucho a controlarme. En mi cuenta principal seguía teniendo gran parte de mi dinero, pero con esto ya no cometo el error de ir gastando hasta que, bueno, a ver si nunca llego a cero. Muchos de estos consejos no son más que organizarte un poco la vida y pensar unos segundos cómo organizarás tu dinero. Y relacionado con esto hay un error que yo sigo cometiendo muchísimo. Muchas noches me emociono haciendo vídeos y me concentro ahí en la edición, haciendo guiones, y llegan las 9, 10 de la noche, no hay nada para cenar, no hay nada en la nevera, no he descongelado nada. Y la solución acaba siendo pedir algo de comer y entre mi novia y yo nos gastamos 30, 40 euros fácilmente para cenar. Esto, si antes me hubiera acordado de descongelar alguna cosa, dejarme algo preparado, en vez de 40 euros hubieran sido como 3 o 4 euros una comida que te haces tú en tu casa. Y ese es un problema básicamente de no organizarte mucho. Cuando no planificas algunas cosas en tu vida, tienes algunos gastos extras que podías evitar muy fácilmente. Yo además esto lo vi porque tengo una plantilla donde controlo todos mis gastos y vi que el gasto en Glovo, que es lo que utilizamos nosotros para pedir, era enorme. Entonces, bueno, si quieres una plantilla así también para gestionar un poco tus gastos, te la dejaré en la descripción, pero bueno, ya te digo que este es un error que todavía sigo cometiendo como un par de veces cada mes. El siguiente error que cometí seguramente te suena. Tú te podrías gastar X dinero en algo perfectamente funcional, pero te gastas X más 100 en otra versión porque así la gente dirá, oh Dios mío, mira ese tío. Eso nos pasa, ¿no? Con zapatillas, con ropa, con bolsos, con coches, con tecnología. Hay una parte del dinero que pagamos que es por un componente de estatus, seguramente, porque con esa marca demostraremos algo al mundo. No hay nada malo en eso inherentemente, o sea, te lo dice un tío con su iPad y su iPhone, y etcétera, etcétera. Pero sí que a veces es peligroso cuando eso lo haces sin querer. Y dices, tío, me he comprado unas zapatillas de 300 euros que realmente tampoco me dan mucha felicidad. Lo hice más por lo que la gente dirá cuando me vea con esas zapatillas, que a lo mejor por 80 euros tenías unas zapatillas perfectamente funcionales. Eso también se nota mucho cuando, por ejemplo, te suben el sueldo, ganas más dinero, pero entonces decides que te cambiarás de coche, te comprarás un móvil nuevo y al final ganas más dinero, pero también gastas más dinero. Y si no vas con cuidado de que realmente lo gastas en cosas que te interesan, estás básicamente tirando dinero en estatus, que es algo muy humano, pero para arreglar nuestras finanzas está bien que vayamos con cuidado. Bueno, pues este peligro yo lo arreglé teniendo una lista de cosas que me quiero comprar y nunca comprarlo de manera impulsiva. Si digo, ¡buah! Quiero estas zapatillas de 200 euros, me las apunto en una lista y luego al cabo de un mes o de 2 meses me pregunto, ¿todavía lo quiero? ¿Realmente lo quiero? Hay veces que la respuesta es que sí y te lo compras y ya está, y eres muy feliz. Pero también hay veces que dices, bueno, pues esto que me apunté, pues realmente no me hace tanta ilusión. Gracias a Dios me he ahorrado esos 200 euros que si no ya me los habría comido. Un comentario común cuando hago vídeos como este es el de ¡qué aburrido! No deberías ahorrar tanto siendo tan joven. Y este es un punto interesante, pero porque el principal factor que limita tus finanzas al ser joven es que ganas muy poco dinero al final. Acabas de empezar a trabajar seguramente, es tu primer, tu segundo trabajo y realmente tienes una nómina, unos ingresos pequeños. Así que por mucho que intentes no gastar, por mucho que quieras ahorrar, al final el impacto que puede tener eso es mínimo. Y cuando eres joven seguramente es mucho mejor enfocarte en ganar más dinero que no en gastar menos. Ahorrar 100 euros cuando tienes 20, 21 años puede ser un esfuerzo muy grande y con suerte cuando tengas 40, 50 años
ahorrar 100 va a ser pues bastante fácil. Y este es un error común que nos puede pasar, enfocarnos demasiado en ahorrar cuando somos jóvenes. Y más cuando este dinero que tenemos ahorrado como quieto lo podríamos utilizar para formarte en emprender alguna cosa para aprender, en aprender idiomas, en hacer algún curso, en cosas que a lo mejor ahora no ahorras mucho, pero te ayudan a que esto, cuando tengas 40, 45, 50 años, tengas una situación económica suficiente como para que ojalá ahorrar 100 euros no sea un problema. Esto puede ser una mentalidad de tiburón un poco peligrosa, pero sí que enfócate no en gastar menos dinero, sino en ganar más. Si no te acaba de convencer este último punto, también es interesante pensar en la utilidad del dinero. Y es que ya hemos hablado del esfuerzo, ¿no?, de ahorrar 100 euros cuando tienes 20 o 40, pero también la felicidad que te pueden dar 100 euros cambia mucho con el tiempo. Y cuando tienes 20 años, con 100 euros puedes irte a cenar con los amigos y salir y a lo mejor hacerte como un fin de semana no sé dónde. Puedes crear mucha felicidad con 100 euros cuando eres muy joven. Mientras que cuando tienes 40 años, pues bueno, con 100 euros todavía podrías hacer esas cosas, pero seguramente también tienes una hipoteca y 2 niños y 100 euros al final es pues la compra para 1 o 2 semanas en el Mercadona. Y la felicidad que te generan 100 euros ha cambiado mucho, de cuando tienes 20 a cuando tienes 40. Siendo joven, un poco de dinero te puede dar tanta felicidad o tanta utilidad, ¿no? La utilidad del dinero al final es hacerte feliz de algún modo, que rayarte demasiado por el ahorro y por gastar menos, no sé si es la mejor manera de vivirlo, pero bueno, al final creo que para mí, lo mejor es encontrar este balance de tengo una tranquilidad y tengo ahí mi SOS, a lo mejor una pequeña inversión que tal, pero no me rayo para no gastar nada, sino que el dinero lo utilizo de maneras que me hacen feliz, me ayudan a ganar más dinero en el futuro, etcétera, etcétera. Puedes dejar en los comentarios qué te parece esto de ahorrar, gastar dinero, puede haber un pequeño debate si quieres. Y si no, en este vídeo te cuento exactamente cómo organizo las finanzas exactamente con esa plantilla de Excel que te decía, cómo hago los presupuestos, etcétera, etcétera. Te puede gustar. Y si no, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adeu!